Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la plataforma de ciencia y tecnología Quantum Society, hoy con una nueva serie de orientación preuniversitaria, QS University 2.0. Traemos a jóvenes estudiantes de la rama de Ciencias de la Salud que nos van a acercar su experiencia a todos los futuros universitarios. Vale, pues mi nombre es Cristina Osuna y estudio Medicina, paso a quinto en la Universidad de Valencia. Yo me llamo Dani, soy estudiante también de quinto de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela. Mi nombre es Diego González y acabo de terminar la carrera de Odontología en Santiago de Compostela. Me llamo Toni, estudio Medicina, paso a sexto curso y en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Por qué escogiste esta universidad en particular? Pues yo elegí la Universidad de Valencia porque me apetecía mucho. Yo venía de Frankfurt antes y me apetecía un poco el clima cálido, tal, no sé qué, y aparte tiene unos hospitales bastante buenos, como vienen siendo la FE, el Hospital General, el PSET y el Clínico. Entonces ahí en Medicina es bastante importante rotar por buenos equipos de médicos y así, y ahí tenían bastante oportunidad y buenas prácticas. En mi caso escogí Santiago de Compostela porque a mí lo que me gusta es el rollo de ciudad universitaria pequeña. No me gustan las grandes ciudades, no me gustan tampoco que no sean universitarias. A mí me gusta el estilo de Salamanca, el estilo de Santiago de Compostela, el estilo de muchas ciudades que se centran en el estudiante universitario, en el que tú te vas a mover siempre alrededor de gente que está relacionada con lo que tú estás haciendo. Entonces, uno de los motivos era ese, y otro de los motivos es que mi facultad, la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, es una de las que tiene más plazas de toda España. Entonces, si te vas a un sitio en el que a lo mejor hay 80 plazas, en tu clase en el que a lo mejor hay 60, está muy bien, pero igual te puedes sentir algo marginal. Y a mí el rollo de tener un ecosistema, suena un poco friki, full, metido en medicina y rodeado de gente relacionada con lo que tú te vas a meter, a mí me atraía muchísimo. Vale, pues yo elegí la Universidad de Santiago de Compostela, principalmente al principio por cercanía, pero también por recomendaciones de gente que ya conocía que estudiaba odontología, que es de las mejores a nivel nacional en cuanto a formación. De hecho, este año ha salido en ranking de Forbes de universidades como la mejor de España, pública, a nivel de estudios públicos de odontología. Yo elegí la Universidad de Santiago de Compostela también, en un primer lugar por cercanía y también aparte por las recomendaciones de compañeros tanto del colegio como amigos que ya habían estudiado, empezado o terminado. Y la verdad que sí que tenía mucha fama de ser exigente en la carrera de medicina, pero al final muy contento con el resultado. ¿Qué te llevó a decantarte por una educación público-privada? Pues evidentemente lo que tuve en cuenta es el tema económico. Yo tengo becas, soy capaz de pagarme la matrícula en la universidad pública con becas, pero ya una privada no me lo podía permitir y por eso me decanté por la pública. Yo también elegí la Universidad Pública de Santiago de Compostela porque el principal factor que me decantaba por una u otra era el económico. No podía permitirme el pago de universidad privada, pero tuve que pasar un año fuera en Rumanía en una universidad que para la gente extranjera era privada, lo que llevó a tener que poder pedir un crédito en el banco y demás para poder costearlo, pero dentro de mis posibilidades a nivel internacional era lo más económico. Pues nada, también es importante comentar que respecto a medicina, lo que separa mucho una privada de una pública es el tema prácticas, y en Valencia por lo menos yo que vivo con mis compañeros de piso están en la privada, no tienen acceso a los hospitales públicos. Yo si estudias medicina te recomiendo bastante una pública. ¿Cómo fue el cambio desde la etapa de bachillerato? Vale, a mí personalmente no me resultó muy complicado, aunque sí que es verdad que la dinámica de estudio es completamente distinta. Al menos me costó adaptar lo que viene siendo el primer cuatrimestre, y en cuanto a vida social sí que es verdad que aquí en Vigo, cuando yo estaba en bachillerato, no salía tanto y el cambio a la universidad pues llevó a más eventos sociales, a salir más de fiesta, y etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante es la dinámica de estudio. ¿Qué haces realmente en tu carrera? Vale, pues en medicina los 2 primeros años son muy generales, o sea, tienes bioquímica, biología, muchas anatopatos, muchas histologías y muchas fisios. Entonces estudias cómo funciona el cuerpo de normal, o sea, si estuviese todo sano. Y luego ya a partir de tercero ya empiezas con prácticas y ya te van poniendo cardiología, oftalmo, vas viendo lo que es la patología en cada área del cuerpo y te vas especializando un poquito más. Y ya luego, pues eso es tercero, cuarto y quinto, cada vez más práctico. Y en sexto tienes un año de, por lo menos en mi carrera, que es solo, en mi ciudad, TFG y prácticas. Y ahí ya rotas tú por donde, según tu nota, en el hospital que tú elijas,
las asignaturas o bueno, las especialidades que tú quieras. Vale, pues en mi carrera, bueno, destaca que son 5 años, que hay mucha gente no lo sabe, y los 2 primeros años, al igual que en medicinas, ves conceptos generales muy en general o en común con enfermería y medicina, y después sí que a partir de tercero, sobre todo en tercero, empiezas a ver tus primeros pacientes, haces tus primeras exploraciones, ya en cuarto y quinto ya te centras más en los planes de tratamiento, el diagnóstico, etc. Y este último año, que es el que acabo de terminar yo, tienes asignaturas también, tienes el TFG y después 4 días a la semana, bueno 5, el segundo cuatri, donde solo ves pacientes, todo el rato pacientes, prácticas, niños, ancianos, adultos, pacientes especiales también hemos tenido y un poco de todo. ¿Por qué escogiste este grado? Pues bien, mi primera opción no era odontología, era medicina como los 3 compañeros que tengo aquí, pero la nota no me dio y lo intenté el primer año de carrera, volví a cambiarme y me quedé con la misma nota. Y después, conociendo un poco el mundo de la odontología, informándome más también y viendo sobre todo cuando empecé las prácticas, vi que al final lo que me gustaba de verdad era la odontología, que disfrutaba haciéndolo y pues bueno, al fin y al cabo me quedé aquí. Y principalmente el motivo principal de escoger este grado universitario o si hubiese sido medicina es la vocación por ayudar a los pacientes o ayudar a las personas. En mi caso, mi historia es algo parecida que la de mi compañero, porque yo no entré tampoco la primera vez en medicina y tuve que hacer un año en enfermería. Después volví a repetir selectividad para intentar entrar otra vez, no superé la nota, ahí me tuve que ir fuera, entonces estuve todo el rato intentando perseguir ese objetivo de estudiar medicina. ¿El por qué? Pues desde pequeño, como mi madre trabajaba en el hospital, siempre estuve empapándome de ese mundo y siempre me gustó ayudar a la gente y sobre todo por lo gratificante que acaba siendo. ¿Qué asignatura te ha gustado más y por qué? ¿Y cuál menos? Pues en mi caso, completando un poco la respuesta de mi compañera, lo que es todas las asignaturas de formación básica, es decir, de primero y segundo, para mí fueron un auténtico rollazo. La realidad es que estás en primero y segundo y dices, ¡buah, por fin he entrado en medicina, por fin estudio lo que quiero! Y no ves nada relacionado con la enfermedad, nada relacionado con el paciente, estás viendo números, estás viendo historia, matemáticas, biología. Es muy aburrido, entonces para mí primero y segundo, sin duda, prácticamente todas las asignaturas, horribles. Yo personalmente estuve a punto de dejarme la carrera en segundo porque decía, yo esto a mí no me gusta nada, no veo nada. O sea, estuve hablando para meterme en ingeniería de organización y hacer un máster no sé, especializarme en ONGs. Y nada, llegas a tercero y dices, joder, vale, sí, en plan, entro en un hospital y esto me mola. Pero primero y segundo, o sea, de verdad, si queréis hacer medicina y no os está gustando, es normal. O sea, nos pasa a todos. La realidad es lo que dices, es que llegas a tercero y de repente cambia la carrera. Oye, que de repente ves pacientes, que de repente tu carrera tiene que ver con el hospital y estás en primero y segundo haciendo un poco algo. Yo me pasó igual, dije, es que yo no quiero esto, yo no quiero estudiar bioestadística, yo no quiero estudiar historia, yo no quiero estudiar las células, me dan igual las células. Me gusta tratar al paciente, me gusta aprender de él, aprender a conocerlo, pero en cuanto a las peores, yo diría eso. Pero bueno, al final también son asignaturas que necesitas porque sin esas no entiendes el resto, entonces echarle ganas porque son necesarias. Y luego la que más me gustó, en mi caso, es porque coincidió que la asignatura que estaba dando la estaba practicando en el hospital. Entonces la formación para mí fue hiper completa y es pediatría. Yo estaba viendo pediatría, viendo cómo se cuida un recién nacido, por qué, cómo tiene que nacer, en qué momento, qué se hace. Y en ese momento lo estaba viendo por la tarde. O sea, era hiper completo, que sería un modelo para mí óptimo para estudiar medicina, porque lo estudias y lo ves. Pero bueno, tristemente no siempre es así. Sí, a mí eso, a ver, me pasó un poco con Respi, lo que pasa es que a mí Respi no me gustó lo que es la asignatura, pero el modelo de estudio es muy bueno. Estás en el hospital y por la tarde te pones a estudiar y dices, joder, lo entiendo todo mucho mejor. Pero a mí personalmente la que más me gustó fue cardio y me dio pena porque me pilló con COVID y no tuve prácticas. Entonces no sé, no os puedo decir mucho más, pero a mí todo lo que es la física y cómo funciona el corazón y tal me gustaba bastante. En tu etapa universitaria, ¿notaste una gran brecha de desinformación entre la etapa preuniversitaria y la universitaria? Bueno, yo en mi caso particularmente no, pero sí que tengo casos de otros compañeros que sí han tenido pues, más desinformación, se han metido más hacia en la carrera y no les ha gustado y pues han tenido que dejarla o cambiarse de carrera. Pero en mi caso, por ejemplo, en mi colegio, en segundo de bachillerato y en primero teníamos charlas, íbamos a la universidad, en este caso fuimos a la Universidad de Santiago de Compostela y nos agrupaban por ramas de la salud y veías la facultad de enfermería, te explicaba un poco, la de medicina y la de odontología. Y además, yo personalmente, en mi caso, que me considero una persona curiosa, pues busqué información por mí mismo y bueno, esa fue la información que obtuve para poder decidirme o más o menos saber lo que me esperaría una vez me metiese al grado universitario, en este caso de odontología. Yo en mi caso tampoco tuve una desinformación brutal.
A nuestro colegio venían muchos exalumnos que ya estaban terminando o estudiando la carrera de medicina, y me quedado muy contento porque sí que es verdad que es una carrera de las que más se habla al día a día y más demandada, pero al fin y al cabo te falta esa información extra que necesitas para saber llevarla bien y tal. Y a mayores sí que nuestro colegio nos llevaba a la universidad para verla, conocerla y tal, y a los colegios mayores para que ya la propia gente que a veces conocías de antes ya te informasen ya en tu jerga cómo ibas a sobrellevar la carrera. ¿Tenías presión con las pruebas de acceso universitario? La verdad que al principio sí, porque debido a que no tenía información de que había otras alternativas, pues piensas que solo es la única forma de acceder a la carrera, te planteas también hacer un ciclo superior para luego acceder, pero en mi caso, cuando entré a la primera, durante mi primer año de carrera de enfermería, un compañero que me llevaba un año y me había hecho lo mismo que yo, estaba estudiando en República Checa y me dijo, oye, existen este tipo de compañías que te gestionan el traslado, o más que el traslado, el iniciar la carrera de cero de medicina por Europa. Entonces yo lo que hice fue contactar con esta agencia y me dijo, pues a estas alturas de curso nos quedan esta y esta. Y yo, ahí tienes que valorar también pues, lo lejos que te quieras ir, el dinero que cuesta la matrícula de la universidad, porque por lo general, o todas, son privadas para los extranjeros, y decidirme a Rumanía. Allí, la verdad que sí que ese año costó un poco al principio porque tienes la presión de que, en mi caso, quería volverme a estudiar en Santiago de Compostela, para volverme para España. Entonces tienes esa presión todo el año de tengo que sacar buenas notas porque me va a pedir la media después el traslado, etc. Lo que luego me sirvió para pasarme a Badajoz, que fue donde hice el siguiente año, y posteriormente volver a Santiago por un traslado de estudiante. Si habéis ido a colegios mayores y a residencias, ¿habéis experimentado las famosas novatadas? Yo personalmente sí que he ido, sobre todo el primer año, y es una experiencia que recomiendo, ir al colegio mayor o residencia el primer año para conocer gente de una ciudad nueva y hacer pues, nuevos amigos y digamos, formar un nuevo grupo. Y también experimenté las famosas novatadas, en mi caso fueron estándar, sin más, y te lo pasas bien. Es una semana, al menos la mía fue una semana, te lo pasas bien, conoces gente y se hacen llevaderas. Yo en mi caso, como estuve en Santiago en un colegio mayor y en Badajoz en una residencia, experimenté pues como la cara y la cruz de un poco de todo. Sí que recomiendo a todo el mundo ir a un colegio mayor o residencia, si puede, porque es una experiencia brutal, conoces un montón de gente, te ayudan en la carrera, te ayudan en cuanto a personal, no es como ir a un piso que al fin y al cabo conoces a la gente de tu clase y tus dos compañeros. Y las novatadas sí que las pasé en los dos sitios, entonces es algo por lo que pasar te ayuda un montón a conocer más a la gente que te rodea, a los novatos que entran contigo, a los veteranos que tienes un año, 2, 3 o 4 más, y pues en un lado las tuve más exigentes y en otro lado las tuve no tan exigentes. Y en el lado donde las tuve más exigentes, tengo amigos a día de hoy que sé que me van a durar para toda la vida, y en el otro caso los tengo, sí, pero no una relación tan afianzada, así que las recomiendo a todo el mundo. ¿Has participado en algún programa de movilidad nacional o internacional interuniversitario? Pues yo me voy el año que viene a Graz, Austria. Me apetece ver cómo se estudia la medicina en otros países. Me han dicho que es bastante más práctico, es un enfoque que a mí me falta un poco aquí en España. Y entonces pues esa es la parte educativa, y luego pues a nivel cultural de Erasmus pues se viaja mucho. Yo me voy a una ciudad que está al lado de los Alpes, entonces voy tirando mucho de que me apetece esquiar y a ver si soy capaz de compaginar medicina y eso, que espero que sí. Y luego también me han dicho que el temario que dan allí es bastante más reducido, o sea, van más a lo importante. Nosotros aquí en España vamos a darlo todo al detalle y cuanto más mejor, porque tenemos el MIR y ellos allí pues no lo tienen. Entonces, pues un poco cortarme materia, centrarme más en lo que es importante y disfrutar de un año de Erasmus. Pues en mi caso sí, estuve un año en Rumanía y otro en la Universidad de Extremadura, en Badajoz. En Rumanía estuve en una ciudad que se llama Cluj-Napoca. No tenía ni idea cuando me fui de qué se hacía la ciudad, de cómo era, de cuánta gente había, estudiantes, si era universitario o no.
La compañía que nos llevó, sí que hicimos una videollamada con ellos, te explican un poco cómo funciona pues, la moneda, cómo es la gente, si el idioma local es importante aprenderlo o no. Y en mi caso pues fue una experiencia súper enriquecedora, muy dura al principio porque sí que es un país que, como te encuentres con alguien que tenga más de 35 años, 40, ya el inglés no lo maneja, solo hablan rumano y eso es quizá la barrera más dura que te encuentras al principio, pero es un idioma súper sencillo de aprender y según pasan los meses pues vas haciendo más amigos en clase, sobre todo gente de fuera. Sí que tenía mi grupo de españoles, como si te vas fuera lo tendrás, pero es muy importante que te juntes con gente de otros países, de otras culturas y tal, porque aprendes una barbaridad de cosas. Y a día de hoy sigo en contacto con todos mis amigos de allí, los fui a visitar un año, volveré este año a visitarlos, ellos han venido también, así que 100% lo recomiendo. ¿Has participado en un programa de prácticas durante tu etapa en la universidad? Bueno, la realidad es que en nuestra carrera una parte fundamental, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, son las prácticas de hospital. Tristemente aquí en España la mayoría de facultades tienen el problema de que no tienen prácticas, son muy pocas o empiezas muy tarde. De hecho, lo que comentábamos, hasta tercero no entras en un hospital y eso es tristísimo. Te encuentras alumnos de quinto que nunca han pasado por el hospital. Y además algo que es importante comentar es que el alumno de medicina es muy dependiente ya de base del médico con el que le toca. Tú te vas de prácticas a oncología y vas con un oncólogo. Si te toca una persona que es un cascarrabias, que pasa de ti y que no te hace caso, tú como en tu posición de alumno, al final sientes que no es lo tuyo, que no tal. Y la realidad es que las prácticas las tienes que enfocar de otra manera. No puedes depender del médico, tienes que depender de ti mismo, tienes que pasar a pensar por ti mismo y que la experiencia dependa de ti, no de con quién te toque. Y luego hablando del tema de las prácticas extrauniversitarias, yo por ejemplo he participado con ONGs en voluntariados aquí en Galicia, en servicios. Por ejemplo, yo participé en oncología infantil en 2 hospitales, tú ibas de voluntario, acompañabas, tratabas y aprendías sobre los pacientes de oncología infantil, jugabas con ellos, los entendías y creo que es una parte muy importante porque al final si tú eres médico y no sabes tratar personas, no sabes tratar con el paciente, es que sinceramente no sirves, es que tienes que aprender a tratar personas y eso es algo que aquí en España hay un problema muy serio, pero que yo creo que esforzándonos entre nosotros y no dependiendo de la universidad se puede solucionar. Vale, antes de que me olvide, y siguiendo con lo que comentaba el compañero, es muy importante y en mi universidad nos lo recalcan mucho en las prácticas, el tema de tratar a la persona, no al paciente, tratas a la persona. Y bueno, el tema de prácticas, como dijo, nosotros tenemos asignaturas que son fundamentalmente prácticas en la carrera. Y en cuanto al tema de prácticas extraoficiales, también tenemos la opción de irte con ONGs, de hecho conozco gente que se ha ido, por ejemplo, a Siria, a estos países a ayudar también. Y también tienes prácticas extraoficiales con la convenios que tiene la universidad con el Sergas, que irías como dentista. Pero bueno, este es un tema un poco amplio para hablar, porque bueno, hay cosas que no se cubren, otras que sí, y bueno. Y también puedes hablar con diferentes clínicas y lo que haces es hacer un convenio firmando un seguro de responsabilidad civil en la que tú puedes ir allí como ayudante. Yo en mi caso estuve el año pasado con una de mis profesoras de la facultad y estuve en su clínica pues en verano como ayudante de ella, aprendiendo. ¿Cómo te ves trabajando en un futuro? Bueno, la realidad es que en medicina parece que... No, estoy en medicina porque quiero ser médico. La cosa es un poquito más compleja y más divertida. De hecho, uno de los motivos por los que estudié medicina es porque es un campo tan amplio que, como se suele decir, es muy difícil encontrar un agujero donde meter la cabeza. Tú terminas la carrera y todos conocemos que hay un examen que se llama MIR y que según ese examen tú sacas una nota y escoges especialidad. Hasta ahí todo perfecto, pero la realidad es que dentro de la medicina hay tantas especialidades y son tan distintas dentro de cada una que es como escoger profesiones distintas realmente. Al margen de eso, hay muchos factores que tener en cuenta. No llega con, bueno, pues voy a ser médico, voy a ser pediatra y voy a trabajar. No, es que tienes que escoger el país porque la realidad es que las condiciones son muy distintas. Tienes que escoger de qué manera, qué tipo de contrato, qué buscas en el futuro, si quieres dedicarte a investigación, si quieres dedicarte a docencia, cómo quieres trabajar. Hay muchas cosas que tener en cuenta. Yo uno de los motivos por los que me voy de Erasmus es para tener el alemán y poder tirar ahí de si en un futuro no me da la media del MIR o la nota para elegir la especialidad que quiero. Puedo decir, bueno, vale, pues puedo irme a Suiza, puedo irme a Alemania, puedo irme a Austria y también ahí son países donde pagan bastante mejor. Entonces, pues es una opción a tener en cuenta. Otro tema que tener en cuenta es que no nos engañemos, el tema económico. O sea, la brecha increíble que hay entre estudiar medicina y trabajar en España o trabajar en el resto de Europa es abismal. No estamos hablando de Inglaterra, que es quizás lo que está por encima y en primera posición en la lista, sino mismamente en Bélgica, en Francia, en Alemania.
No solo a nivel de salarios, sino a nivel de tu seguridad en el empleo, lo bien cubierto que estás si pasa algo. Pero realmente a nivel de salario, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, si tú empiezas a hacer la especialidad, se llama R1, el que está en primer año de especialidad. Aquí en España el sueldo bruto en Galicia es 1.080 euros, ¿vale? Vamos a aparcar esos 1.080 euros, sin guardias, sueldo bruto, 1.080 euros. Si nos fuésemos a Bélgica, estaríamos hablando de entre 3.000 y 5.000 euros mensuales. Dices, bueno, está ahí la brecha. Bueno, esa es la brecha de un R1, una persona que está haciendo la especialidad. Imaginaros, porque estamos hablando de 6, 8 veces, 10 veces más de salario mensual y además mucho más cubierto. Es que hay que tenerlo en cuenta. No, y aparte que eso, que por ejemplo en Austria no tienen examen de acceso MIR. Tú haces la especialidad y luego te hacen el examen y a partir de ahí eres médico. Entonces ya no es solo el tema económico, es el respeto que te tienen por ser médico, lo bien cubierto que estás, las facilidades que te ponen. Aquí es como que te sientes que todo lo que hago es darme contra la pared todo el rato. No me das pasta, tengo que hacer un MIR, no me das la especialidad que quiero. O sea, al final hay gente que hace medicina de familia en, no sé, Cuenca, porque ya no sabe qué hacer. Y eso al final da mucha pena porque son 6 años de carrera que joder. Y no hablemos de la pena que es perder unos profesionales que tú estás formando en tu país y que se vayan todos. Pero la situación es esa. ¿Crees que el conocimiento recibido en tu formación se adecua a las necesidades del mercado actual? Vale, a rasgos generales sí, es decir, tú puedes salir de odontología tras 5 años y ejercer como odontólogo, pero hay distintas especialidades que, bueno, en España hay que decir que las especialidades en odontología no están reconocidas, es decir, tú haces, por ejemplo, un máster en implantología, pero no eres exclusivamente implantólogo, puedes hacer cosas a mayores, no como el resto de Europa, que si tú eres implantólogo, pues te dedicas a ser implantólogo. En este caso, hablando de la implantología, nosotros tenemos una asignatura al año, en el último curso, donde tenemos implantología, pero te conozco que creo que la mayoría de personas que terminan la carrera dando esa asignatura no ponen implante. Es decir, tienes que hacer una formación continuada, un máster, unos cursos modulares, etcétera, para seguir formándote, para poder hacer en este caso, dedicarte a la colocación de implantes. También es importante en odontología, que hablo por el resto de ramas y supongo que también de carreras, la formación continuada. Es decir, siempre nos recalcan a nosotros que debemos ir formándonos a pesar de estar trabajando. Es decir, tú estás trabajando, pues te metes a cursos modulares los fines de semana y seguir formándote para estar en la última, para darles el mejor trato a tus pacientes también. En el caso de medicina pasa una cosa, que tú desde tercero de carrera hasta sexto vas a tener las prácticas en el hospital. Estas prácticas no son para nada lo que esperas al principio, no vas a tener una participación digamos fundamental en el trato al paciente. Y es más que nada es que sabes un poco de todo y mucho de nada. Entonces tú cuando acabas la carrera crees que no sabes nada de medicina porque las asignaturas son muy extensas, demasiada información que a veces no es necesaria o quizá relevante, estudias enfermedades que la tienen menos del 0,1% de la población mundial. Y luego que no sabes aplicarlas cuando llegas a las prácticas. Llegas en tu primer día de prácticas y no ves una patología que acabas de estudiar hace una semana y no te enteras, no sabes cómo tratarla, cómo enfocarlo, y eso es muy importante de cara al mundo laboral después. Sí que es verdad que una vez, eso dicen, una vez empiezas a estudiar el MIR, como es una educación más específica, sí que ya aprendes más y a tratar al paciente y tal, pero en principio nunca llegas preparado para el hospital. Después en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, por un amigo que tengo que seguido hasta allí, la formación es mucho más específica. Tú llegas son 8 años, a partir del 6º año los últimos 2 se especializan en lo que tú quieres ser. Si quieres ser traumatólogo vas a estudiar todas las asignaturas relacionadas con la traumatología. Si quieres ser cardiólogo, lo mismo. No como aquí, que estudias de todo y no te especificas en nada en concreto, y por eso pues, es importante tenerlo en cuenta. Y por último, ¿qué le diríais a vuestro yo de 17 y 18 años antes de entrar a la universidad? Bueno, es una pregunta interesante. En primer lugar, que disfrute la vida universitaria, porque solo hay una, o bueno, si haces más carreras más, y sobre todo que no tengas miedo al cambio, que si tienes la oportunidad de irte fuera, vete fuera, aprende, o sea, mira otras culturas, aprende de ellas. Y si tienes la universidad, tienes suerte que te oferta cursos gratis para estudiantes, aprovéchalos y fórmate, porque después esos cursos ya no son gratis.
Yo, lo que es más ámbito de universidad, haz amigos, haz todos los amigos que puedas en la carrera porque te van a salvar la vida, te van a pasar todos los apuntes del mundo y te van a ayudar a sobrevivirla mejor. Y haz exámenes de otros años, aunque estás en primero, busca exámenes de otros años, haz todos los que puedas. Yo creo que con eso ya te ahorras el 50% de sufrimiento, bueno, Yo le diría dos cosas muy rápidas. La primera es que la universidad es para conocerte a ti mismo. De verdad, llegas a la universidad y no tienes ni idea de tus límites, de lo que te va bien, de lo que te va mal. Aprovecha y empieza a conocerte. Y la segunda, y un poco tirando para casa, el médico que solo sabe en medicina, ni medicina sabe. O sea, aprende sobre otras cosas, empieza cosas que te gustaría hacer, aprovecha el momento de la universidad para iniciar, para ser emprendedor, para crear o informarte sobre lo que te apetezca y no te centres solo en carrera, fiesta, fiesta, fiesta. Hay más cosas y son muy chulas. Y en mi caso, además de lo que dijeron mis compañeros, le diría a mi yo de 17 años que no se preocupe, que si no entra a la primera hay muchas alternativas, no es solo lo estipulado, lo que te dicen de selectividad, carrera, trabajar, hay 1 millón de alternativas y que tire para adelante, que haga 1 millón de amigos, que se enriquezca de otras culturas, que viaje y que al fin y al cabo la universidad es única y es una etapa preciosa. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y nada, os animo a que utilicéis todos los comentarios para que le preguntáis todas las dudas que tengáis. Y nada, agradecer al World Café Santander por proporcionarnos este espacio para realizar este vídeo y a Montechico, que nos ha proporcionado los ibéricos, y El Molino por estos dulces. Nada, esto es Quantum Society. Muchas gracias.